Bienvenido, Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué contás? Buenos días, Agustín. ¿Cómo andan, chicos? Tanto ¿Qué tiempo, ya los tal? extrañaba, ya. Buen Sí, día. sabíamos de eso, y no te íbamos a dejar que sigas libre por ahí, así que volvimos a molestarte hoy. Viste que el que se va sin que lo eche, vuelven sin que lo llamen. También. Totalmente. ¿Cuánto hay de cierto, digamos, en esas frases populares a veces que condensan tantas experiencias en una oración simplemente y a veces aciertan y otras veces no tanto? ¿Vos tenés esa impresión, no? Y a veces es más fácil generalizarlo y ponerlo en palabras genéricas que se van replicando alrededor de diferentes regiones para expresar una misma idea, ¿no? Que eso sucede también con los estereotipos, con los fenotipos de guerreros, por ejemplo, desde la mitología, ¿no? Hablar del guerrero protector como Zeus, pasar a otras mitologías, pasar a otras En psicología se impresiones. habla mucho, ¿no? Se hace mucha analogía, ¿no? Respecto de la figura del guerrero y del varón, ¿puede ser Claro, claro, nosotros está comprobado y esto lo trata mucho algo llamado psicología junguiana, que fue Carl Jung, un psicoanalista muy cercano a Freud, decía que nosotros dentro de nuestro inconsciente hay un inconsciente colectivo en el cual hay mucha representación de imágenes generalizadas, ¿no? Una de esos es el guerrero, la madre, hay diferentes figuras. En este momento no me acuerdo mucho, tengo una amiga junguiana que me va a iluminar al respecto, y Sí. después les cuento qué otras figuras hay, que, bueno, se replican en diferentes ámbitos de la cultura, que, bueno, que sirven para enmarcarnos, ¿no? Lo mismo pasa también a veces con esos dichos populares, de lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay cosas que se generalizan y que pasan a formar, a representar algo viene a ser en común a todos, ¿no? Fíjate el dicho, más vale pájaro en mano que cien volando, refiere a la cuestión de la gratitud, pero en diferentes ámbitos, ¿no? Vos lo podés interpretar de diferentes maneras, ¿no? Pero todos traen en cierta parte, la gratitud, ¿no? Claro, claro. Y respecto de la contención de las personas, ¿no? Ju. ¿Qué me dirías, respecto de estas, digamos, construcciones así, que se van trasladando de boca en boca, ¿no? Y generación en generación. ¿Qué es la contención? ¿Y qué se entiende, ¿no? Sobre contener. Bueno, es un tema muy interesante y muy polémico, ¿no? Porque contener significa sostener, significa acoger en nuestro pecho algo que tratamos de que no se escape, ¿no? Entonces la contención es una parte muy importante de la interacción del ser humano, ¿no? La contención solamente tiene sentido, al igual que la mayoría de las cosas, en la figura de otra persona, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de contener, estamos hablando siempre de que acogemos un otro, ¿no? Qué sé yo. Y casi siempre se ve No es de en contenerse uno, sino contención, porque también uno podría, a ver, definir el término desde el yo mismo, digamos, desde la posición individual de cada una persona, cómo se contiene uno frente a una circunstancia, sino cómo contener al otro, digamos, cómo albergar al otro sería el concepto que querés trasladar, ¿verdad? Claro, en este caso, primeramente vivimos en un mundo de relaciones, Sí. tanto con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Entonces, a ver, la interacción no siempre necesita por ahí un otro, a veces nosotros podemos hacerlo con nosotros mismos, pero la idea de explicar esto de la contención el día de hoy tiene que ver con el otro, ¿no? Muchas veces nos encontramos de que, a ver, parte de la figura indispensable, el acto indispensable del psicólogo es la contención, ¿no? La contención verbal y la contención emocional también, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender de que, si bien es un acto que la mayoría de los psicólogos lo hacemos, también nosotros, en el popular de la gente, también contenemos todo el tiempo, ¿no? Contenemos pero también es algo muy difícil contener, porque contener tiene que ver con darle un espacio para que el otro no se desborde. Y a veces, para que el otro no se desborde, no tenemos que desbordarnos nosotros, primero, en primer Ajá. aspecto, tenemos que estar enteros y tenemos que saber qué hacer, ¿no?
No hay... Goethe dice, en la contención es donde primero se muestra el maestro. También hay una postura, una posición de alterno-subalterno, digamos, en esto que es la contención. Se dice que existe como una complementariedad, alguien que está por encima del otro, en términos lógicos, ¿no? Porque, a ver, yo estoy hablando de una persona contenedora y una persona contenida. Es decir, una persona que está conteniendo al otro y otra persona que se está a punto de desbordar. Hay una lucha, una especie de lucha de poder, a Casabón le va a encantar lo que estoy diciendo, pero hay como una especie de pequeña lucha, en el cual yo estoy tratando de que el otro no se contenga. Pero también, aparte de la contención, tiene que ver con el acercamiento emocional hacia aquel que nos contiene, ¿no? Porque el que nos contiene también nos salva y nos ayuda. Entonces, por eso también es importante saber cómo contener, A ¿no? a mí escucharte, hola Pablo, buen día. Hola, Luciano. Un poco te me adelantaste ahí cuando Agus te consultaba recién, pero digo, en este juego de palabras, el que contiene también tiene que estar contenido, ¿no? Porque digo, muchas veces en la cabeza del ser humano está este sentido de querer salvar al otro, ¿sí? Ser el héroe para los demás, pero te olvidas de revisarte cómo estás vos. Claro, fíjate que he visto, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo pragmático, ¿no? Una vez estaba a la salida de un evento y una persona le agarró un ataque de pánico, ¿no? Se empezó a hiperventilar, a agitar, se empezó a sentir mal, empezó a respirar fuerte, a temblar, y llegó una amiga mía, estaba claramente temblando, y le dijo, se le acercó y dice, ponete bien, mejorate, ponete bien. Y ella estaba peor que la otra y que pucha, la otra persona no sabía qué hacer, se ponía cada vez más nerviosa, entre las dos se ponían cada vez más nerviosas, así como una escalada tremenda, en el cual, bueno, eso no es contenerse, ¿no? Primero uno tiene que estar en un estado calmo relativo hasta donde se puede, ¿no? Muchas veces está la típica frase bueno, hay que saber contener porque hay que saber tener las palabras justas, hay que saber tener el timing justo, ¿no? Y eso solamente se llega no solamente en la calma, sino también en la intención de la empatía, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no nos sentimos bien y llega una persona y nos hace sentir peor, ¿no? O no estamos por ahí en un buen momento de nuestra vida o un buen momento del día y llega una persona que con sus palabras, tal vez con una intención contenedora, nos hace sentir peor. Nos pasó a todos, les pasó a ustedes, me pasó a mí, de que a veces una persona no daba en el clavo con la situación que yo estaba viviendo y no nos sentíamos bien, ¿no? Les habrá pasado a ustedes, ¿no? Sí, claro. Claro, a veces necesitas el contener al otro y otras veces necesitas ser contenido. Exactamente. Y fíjate que también está esta gran duda de cómo contener, ¿no? Cómo contener a alguien que está pasando un mal momento, que está teniendo un ataque de nervios. Hoy en día está muy popularizada la palabra ataque de pánico, pero en verdad no todo es ataque de pánico, algún día lo explicaré, pero a veces uno no está bien, y una cuestión muy importante que hay que tener, que el momento de la contención no es el momento del contenedor, sino es el momento del contenido. Esto es muy importante, ¿no? El momento del contenido, es decir, que el contenedor no tiene un papel protagónico. Esto a mucha gente le cuesta entender, de que a veces llega nuestro padre o nuestro amigo o nuestra amiga y nos entra a hablar y nos dice tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. ¿Entendés? Entonces nos pone peor porque encima de que nos sentimos mal porque viene otra persona y nos dice lo que tenemos que hacer. Sabes que te escuchaba, Pablo, y también pensaba en que muchas veces menos es más. Digo, a veces una gran contención significa no decir ni hacer nada. Con estar o acompañar, estás dando un gran marco de contención. Vos diste una palabra muy importante, ¿no? Una de las primeras bases del acompañamiento, a veces,
y creo que lo más importante es el silencio. Estar El escuchando. silencio y el acompañar significa sentarse al lado, ¿no? Contener es sentarse al lado y abrazar también. Porque parte de la contención, a veces la otra persona no necesita una palabra, a veces lo único que necesita es una oreja que escuche lo que tiene para decir y no Ah. lo juzgue, ¿no? Sí, Ya vamos a dar otro programa sobre la escucha. Sí, y justamente te iba a hacer un comentario que obviamente dará para otra columna, pero te quería hacer una devolución de mi parte. Yo percibo una sociedad, en términos generales, muy angustiada. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces vos estás hablando de la contención, como respondía recién Agustín, y muchas veces la persona no tiene un síntoma claro, llámese ataque de pánico o cualquiera de ellos. Y vos te pones a indagar con esa persona en cuestión y rompe en llanto, ¿me entendés? Y ahí es donde vos encontrás que no hay, como te digo, un determinado factor, sino que es un estado de angustia generalizado, ¿no? Sí, exactamente. Y ante la angustia, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos solucionar. Y Claro. a veces no es contenernos e intentar solucionar, sino solamente dar lugar. Cállate la boca y abrazame, ¿entendés? Yo muchas veces, ¿cómo contener a la persona? Primero, el primer aspecto es el silencio, ¿no? El silencio, tenés que saber que no es tu momento, es el momento del otro. Y hay que dar lugar al momento del otro, y hay que dar lugar con palabras a que el otro pueda expresarse, ¿no? Una persona Cuando, angustiada, ¿sí? cuando ocurre esto, cuando se advierte que hay que dar contención o que uno merece ser contenido, ¿es sinónimo de estar vulnerado? Es que uno en la contención, uno busca, de alguna manera, abre su corazón y se muestra vulnerable. Pero esa no es la cuestión más importante. La cuestión más importante es dar lugar al vulnerable. A ver, uno de una posición de contenedor, también uno es una posición de poder en el cual uno también se abre a la escucha, si lo hace bien, por supuesto, ¿no? Se abre a la escucha y también comparte íntimamente algo, ¿no? Pero fíjate que acá lo más importante es que vos estás tratando de que otra persona no se desborde. Entonces esa persona que no se tiene que desbordar, tiene que encontrar una vía libre para poder expresar lo que siente. Y ahí tiene que ver lo que me gustaría hablar en la siguiente columna, que es la escucha, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, el contener, yo por ejemplo, una cosa que yo siempre hago en mi consultorio, cuando veo una persona desbordada, es, aparte de pasar los pañuelitos, Sí. porque también es un momento de desborde, es callarme y cuando veo que necesita esa persona la abrazo. Es un remedio al alma. Un abrazo a una persona que no se siente bien es un remedio al alma. Yo lo sugiero, hoy en día está medio difícil abrazar porque nos quedamos ahí con el postraumático del COVID, pero abrazar a una persona que se siente mal a veces da un alivio enorme. Ujú. Y no hace falta ser un profesional para abrazar. ¿Cómo se vincula entonces, porque, a ver, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel, ¿no? Sí. ¿Cómo se vincula el tacto con las emociones? Uy, eso es un temón, ¿no? Porque la vía de contacto físico es la piel, y la Las piel endorfinas, ¿no? con el roce genera endorfinas y genera reacciones en el organismo, ¿no? Te voy a hacer de cuenta una cosa, y haciendo también, tomando un poco lo que decías, Luciano. Nosotros somos pelotas emocionales y hoy en día vivimos en una sociedad en la cual hay muchísima angustia dando vuelta, ¿no? Nosotros somos como globos. El globo, somos como globos muy hinchados, ¿no? El globo muy hinchado que bueno, anda dando por la vida y estamos cada vez ocupando más lugar y cada vez ese globo está más duro. Entonces un abrazo, o por ejemplo, ¿por qué a veces a nuestra esteticista o a nuestro kinesiólogo le contamos nuestros problemas, ¿no? Porque cuando viene alguien y nos abraza, es como que agarra ese globo y lo pincha, ¿no? Y al pinchar ese globo uno descarga,
¿no? Entonces, por eso, por ahí, a ver, los terapeutas físicos me preguntan, escuchame, yo lo mandé al psicólogo a este paciente porque ni bien le hice, comenzamos el tratamiento, me empezó a contar unos problemas de la vida tremendo, y sí, somos globo y vos lo pinchaste, le digo, porque lo tocaste. Entonces, a ver, el acto del abrazo es también pinchar el globo y dejar que todo salga, ¿no? Pablo, gracias por la mañana de hoy, por esta quedaron varias puertas abiertas. este retorno, digamos, a la charla de los jueves, ¿eh? Muchas gracias, estoy muy feliz de volver y nos vemos el jueves. Dale, un abrazo grande.